Damas y caballeros, muchas gracias por acompañarnos una semana más en esta propuesta periodística Seré Curioso. Esta noche voy a charlar con un joven dirigente político. Bueno, es una de las cosas que vamos a charlar con él, si es o no un dirigente político. Por lo pronto, se trata de un politólogo especializado en políticas públicas sobre seguridad pública que integró este gobierno saliente y es una de las pocas figuras que quedarán para el gobierno entrante que conducirá Yamandu Orsi como asesor del Ministerio del Interior. Esta noche seré curioso con Diego Sanjurjo. Diego, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Un placer estar acá. ¿Elegimos una buena foto? ¿Bien? Sí, un poco joven capaz. Creo que en el ministerio envejecí. Y sí, ¿no? Más años de los que trabajé, me parece. ¿Cómo fue tu infancia? Te voy a sacar de lo político un rato. Contame cómo fue tu infancia, en qué barrio, cómo estaba conformada tu familia. Tengo que pensar porque nunca me lo preguntan. No, mi infancia fue muy linda. Viste, yo igual como soy científico, sé que la mente humana tiene un instinto de supervivencia que hace que generalmente olvidemos lo negativo y nos concentremos en los riesgos del futuro. Por tanto, siempre creemos que lo pasado fue mejor, ¿no? Pero así como la recuerdo, fue una infancia realmente muy linda. ¿Barrio? El Prado, Atahualpa, que es un conjunto de viviendas, una cooperativa. Mi padre era porque está jubilado, pero era arquitecto. Ayudó a construir ese barrio, digamos, de casas que hay ahí en esa zona. Y bueno, era yo diría que una infancia de clase media muy, muy libre. Mi hermano y yo estábamos todo el día afuera, todo el día corriendo, todo el día jugando. La recuerdo como una infancia muy linda. ¿Qué hiciste en Uruguay antes de irte a formar a Europa? ¿De qué te tocó laburar? ¿Qué estudiaste? Mirá, nada, porque yo me fui muy chico. ¿Mirá? Yo me fui de Uruguay con 10 años. Ah, te fuiste niño. Me fui de niño. Yo te hablaba de cuando en tu juventud fuiste a estudiar una maestría en Europa. Yo tuve trabajos muy particulares, de lo que podemos hablar. ¿Cuál pero sos de estos ninguno dos? fue en Uruguay. Soy el de la derecha. Ah. De la derecha. Mi hermano Miguel vive en Alemania. Los vestían iguales. Los vestían iguales, sí. Y esa foto en realidad... No, esto es en Uruguay, sí. Pero cuando yo tenía 2 años, mi hermano tenía 5, nos fuimos 2 años a Alemania. Ajá. Que mi familia es toda uruguaya, pero mi madre tenía un agrado especial por el idioma alemán. Mirá vos. Y empezó a estudiar alemán, le dieron una beca para irse a estudiar a Viena. Y bueno, terminamos de alguna forma en Alemania 2 años, volvimos a Uruguay y vivimos ahí hasta los 10 años. A los 10 años mi padre aceptó un trabajo en Perú. Nos fuimos a vivir a Perú, a Lima, Perú. Ahí estuve 8 años de mi vida. Y mi primer trabajo lo tuve ahí, en una biblioteca del liceo al que yo iba, donde después del liceo empecé a trabajar en la biblioteca. Pero claro, como mi madre era traductora y profesora de alemán, siempre trabajó en los liceos o escuelas alemanas de Uruguay y de Perú, y nos enviaban a esa escuela. Y cuando uno estudia alemán o aprende alemán, eventualmente la posibilidad de ir a estudiar a Alemania se vuelve muy atractiva. Porque te dan el bachillerato, es muy económico y son universidades de mucha calidad. Mirá Entonces, mi hermano primero y yo después, los dos nos fuimos a Alemania cuando yo tenía, 18. ¿Y por qué estudiar ciencias políticas para ser politólogo? ¿Te interesaba la política como fenómeno, como ámbito de discusión de ideas? ¿Querías tener más herramientas para en algún momento diseñar políticas públicas o todavía no? Mirá, yo creo que tuve que ver con lo que viví con esos cambios, ¿no? Yo mi infancia, como te digo, mi primera infancia fue en Uruguay, era una clase media uruguaya, digamos que los medios que teníamos eran muy limitados, sobre todo porque creo que gran parte, si no la mayor parte del sueldo de mis padres se iba directamente al colegio alemán y a nuestra educación, para ellos era lo primordial, por así decirlo. Pero fue una infancia muy linda, que la recuerdo muy linda, pero con muchas limitaciones económicas. De ahí pasamos a Lima, Perú, como te digo, y mi padre adquirió un trabajo completamente distinto en una sociedad como es la peruana, que es
extremadamente desigual. Sí, ¿no? Es decir, en donde Perú hay muy poca clase media. casi no existe, efectivamente. Nosotros pasamos a ser una especie de clase media alta, pero que convivíamos con una élite, y luego había un 80% restante que estaba realmente muy por debajo de lo que acá en Uruguay podemos considerar Sí. clase media baja, por así decirlo, ¿no? Eso fue ese paso de un Uruguay muy integrado, con una clase media fuerte, pasar a un país tan desigual, con un enorme clasismo, con un enorme racismo, con una cantidad de problemas políticos infinitos. Sí. Ya me empezó a marcar, ¿no? Como que los problemas sociales se volvieron algo importante para mí. Yo recuerdo, no sé, tener 13 años y ya empezar a leer el diario, por ejemplo, intentar entender qué pasaba en ese país que no era el mío. Y de ahí pensé que a los 18 años fui de una punta a la otra. Es decir, pasé de un país como Perú, avasallado por la violencia, la corrupción, los problemas sociales, a Alemania. Alemania. Que en ese Primer momento... mundo y potencia. En ese momento era la locomotora de Europa. Claro. Era la mejor economía del mundo directamente, ¿no? Que era tan diferente que era impresionante. Y decime una cosa, a nivel de corazoncito político en Uruguay, ¿venías de cuna colorada o cómo se hace acercamiento al Partido Colorado? Mira, mi abuelo era colorado. Mi abuelo era no solo militante, sino que estuvo también orgánicamente en el partido. ¿Ballista o riverista? No, ballista, sí, por el lado de mi madre. Pero yo a mi abuelo no lo conocí, Ajá. falleció antes de que yo naciera. Y en mi familia, la verdad que si bien se hablaba quizá a veces de problemas sociales, nunca, o yo no recuerdo hablar nunca en un formato partidario. La verdad que no lo recuerdo en lo más mínimo. Lo que sí me empezó a suceder es que ya cuando estaba en Perú me surgió la necesidad imperiosa de volver a Uruguay. Más allá de que mi familia estaba también desperdigada, porque con la crisis gran parte de mi familia se fue para afuera. Ajá. Pero a mí me empezó a surgir como una necesidad que quienes se criaron fuera de su país natal lo conocen, que es como, bueno, como que no tenés hogar. Sí, sí. ¿no? Y lo buscás, como Los brasileños imperiosamente. llaman saudade. Y bueno, algo así, ¿no? Como que no sabes muy bien a qué, pero tenés saudade de algo, ¿no? Y yo empecé a pensar, bueno, eventualmente tengo que volver a Uruguay. Y en Alemania me fue muy bien académicamente, obtuve becas para hacer después maestrías, para hacer un doctorado, pero cada vez que yo terminaba una etapa, hacía un intento de volver a Uruguay, ¿no? Y siempre, de alguna forma u otra, como te digo, me salía algo muy atractivo en Europa. Te demoraba el regreso. Que yo sentía que no podía dejar pasar, ¿no? Y acá en Uruguay al revés, no me salía algo atractivo como para quedarme. Pero yo te diría que desde la adolescencia, fijo que de alguna forma u otra, para bien o para mal, aunque fuera para venir y después irme, pero yo iba a intentar volver a Uruguay, intentar mudarme acá e intentar ayudar a mi país. Como que yo siempre tuve ese norte y por eso creo que estudié ciencia política. Te preguntaba más temprano en qué te ha tocado trabajar, más allá de lo que ya todos conocemos. Y voy a cometer una infidencia. Coincidimos en el pasado MacDía Feliz, ahora se llama Gran Día, y cuando te veo venir me dice Robert Silva al oído, él tiene experiencia, Diego, en esto de servir hamburguesas porque trabajó en Alemania, en un lugar de comida rápida. ¿Es verdad? ¿Fue así? Sí, trabajé mucho tiempo. Mirá, en Alemania, yo qué sé, mi padre tenía una especie de regla que era que él nos apoyaba cuando estudiásemos la licenciatura, pero no lo suficiente como para que no tengamos que trabajar a la vez. También una especie de regla familiar. Entonces siempre durante la licenciatura y luego también con las maestrías, hasta que tuve el doctorado, que era una beca completa que me permitía estudiar y dar clase a la vez, hasta ese momento siempre tuve trabajos en paralelo, ¿no? Y tardé bastante hasta poder conseguir un trabajo de lo mío o que yo me sintiera cómodo. Entonces trabajé en varios bares, limpiaba los bares después del boliche. Ahí descubrí a los 6 meses que la vida nocturna no era para mí, claramente. Recogía los abrigos, ¿no? en los boliches. Sacabas borracho de los boliches que no se querían Sí, ir. casi, capaz que no llegué a eso, pero casi. Varias veces intenté ser bartender y no me daba la capacidad para hacerlo, terminaba siempre limpiando. Y eventualmente tuve un trabajo de un año entero en una cadena de comida rápida vegetariana. Mirá vos. Que era básicamente ensaladas y curry. Y yo ahí hacía las ensaladas, limpiaba, sacaba la basura, hacía prácticamente todo. Pero la verdad es que... ¿Cuánto es formativo hay en todo eso, no? Sí, igual lo que más rescato es que... Viste que los alemanes trabajan duro, muy duro. O sea, realmente muy duro. No hay pausa.
Si yo estaba lavando platos y me acuerdo que me daba cuenta que mi mente estaba en otro lado mientras lavaba los platos, pero lo hacía. Pero el alemán que tenía al costado estaba absolutamente enfocado en su labor. Compenetrado absolutamente. Sí, era una cosa, bueno, dedico mi vida entera a esto, ¿no? Sí, y lo hacía con una eficiencia que me costaba igualar, ¿no? Y siempre me intentaban sacar de la cocina. O sea, como que no impresionaba a nadie por alguna razón. No era lo tuyo. Siempre me llevaban a limpiar. Sí. En tu regreso al país y en tu trabajo en diseñar políticas públicas o administrar políticas públicas en materia de seguridad, fuiste asesor de seguridad del ex precandidato colorado Ernesto Talvi, quien ganó las elecciones internas de su partido, y finalmente fuera el canciller de la República. Estuvo poco tiempo, le iba muy bien en popularidad, hasta que aquel comunicado donde termina diciendo la política no es para mí. ¿Crees que perdió mucho el país con el alejamiento de Talvi de la política? Y bueno, es un contrafáctico, ¿no? La verdad que no lo sé. Tuvo Porque una salida pintaba que fue... pintaba muy bien, uno lo escuchaba hablar, se fue con buenos guarismos de apoyo popular. Mira, yo lo que te puedo decir es que me identifico hasta cierto punto con las penurias que le tocó pasar. Es decir, no es nada fácil ser académico y técnico y pasar a un puesto político de tanta responsabilidad. No es fácil porque son trabajos que a veces están contrapuestos, ¿no? Un técnico trabaja prácticamente solo o con un equipo muy pequeño, ¿no? Y yo creo, al menos en mi experiencia personal, a veces la gente piensa que lo más difícil, por ejemplo, estar en el Ministerio Interior, es la presión o las horas o lo que fuese. Para mí eso no era nada nuevo en comparación a mis trabajos anteriores. Lo que sí es nuevo es la parte política de, por ejemplo, tener que ir a 3 inauguraciones por día y escuchar y dar 3, 4, 5 discursos por día. O sea, dedicar a lo mejor 5 o 6 horas de tu día, todos los días, a escuchar a alguien hablando, a estar sentado, escuchando algún tipo de discurso. Es decir, esa parte que a veces no nos la imaginamos, si no tenés una experiencia de vida militante, que hiciste eso todos los sábados y domingos por alguna razón, es una tortura. Claro. O sea, realmente es una tortura. Es algo donde yo estoy ahí a veces. Si no sos un político vocacional, sí, es decir, a mí me pasa. cuando te toca gobernar, puedes sufrir esas cosas. Yo, la verdad, no está bien que lo diga, pero intento escaparme todo lo que puedo. Pero cuando me toca ir, hay un momento que estoy pensando, podría estar haciendo cosas mucho más importantes para mí y para la política que quiero implementar. Y estoy acá ayudando a que haciendo inaugurar. acto de presencia. Sí, haciendo el aniversario de la seccional no sé cuántos en alguna parte del país, ¿no? Está claro. Eso es durísimo. Y yo cuando me imagino que Talvi como canciller tiene que haber hecho eso todos los días, 10 veces más que yo, ¿no? Y entiendo la frustración. ¿Y cuando surge la noticia, te sorprendió de que se iba de la política? No particularmente, porque en la interna, al menos entre quienes estábamos más cercanos a él, ya se decía que estaban habiendo muchos problemas y que no estaba disfrutando en lo más mínimo su tarea, ¿no? Bien. Ojo, capaz que habían otras, ¿no? Sí, Pero yo digo que yo con eso me identifico y lo entiendo. Es muy difícil para cualquier persona que no haya estado acostumbrado toda la vida a hacer eso, seguir haciéndolo, ¿no? Porque no solamente naturalmente a la mayoría de las personas no les gusta, sino que además uno mismo siente que podría estar haciendo algo más útil. Mucho más útil, ¿no? Está claro. Vamos a una pausa. Estamos charlando con Diego Sanjurjo en la noche de Seré Curioso. Ya venimos. Oportunidad, del latín op, hacia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Oportunidades de 20 pies, de 40, con productos que empresas van a repartir, comercios a vender y más de 3 millones de personas a disfrutar. Otras que viajan el mundo en botellas de tanat, cortes de res o granos de arroz. También en cada carga que llega y sigue hacia otros países van oportunidades para el nuestro. Oportunidad es estar frente a algo bueno. Hoy tenemos la oportunidad de convertirnos en una gran puerta de entrada y salida del continente y pasar de ser un puerto modelo a ser un puerto hub regional. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo.
para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera, y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. Seguimos en la noche de Seré Curioso. Quiero contarles que llegó el préstamo para pasivos del Brow con la tasa más baja y acreditación instantánea por eBrow para atención presencial en sucursales. Consulta en brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. Diego, recuerdo cuando en 2019 eras asesor de Talvi, asesor en seguridad, y dijiste una frase y se armó un lío bárbaro. Si miramos la gestión de Eduardo Bonomi desde un punto de vista histórico, ha estado entre los mejores ministros que hemos tenido. Y agregaste que hizo muchas cosas bien, a destacar. Te criticaron duramente desde tu propio partido, el partido político, por esos elogios a un ministro frentista. Además, sin ninguna duda, el ministro más cuestionado por la oposición de ese momento. Acordémonos del hashtag Renuncié a Bonomi. ¿En qué basaste ese reconocimiento? ¿Cómo podrías explicar esas palabras de elogio para con Eduardo Bonomi? Mira, lo que pasa es que yo, cuando pienso en las políticas de seguridad, no me puedo desprender del hecho de que soy politólogo también. Tengo una licenciatura, 2 maestrías y un doctorado en ciencia política. Y especializado siempre en políticas públicas. Y yo sé que lo peor que le puede pasar a un país, y es lo que generalmente sucede en los países en desarrollo, aunque menos en Uruguay, es que las políticas no tienen continuidad, ¿no? Es un péndulo y va de un lado a otro, cada 5 años cambia de rumbo la política y nunca termina de desarrollarse como debe, ¿no? Y por tanto los problemas... Después llega la campaña electoral y todos hablan de políticas públicas, perdón, de políticas de Estado. Exacto. Hay que hacer política de Estado, y se termina bastardeando el concepto, porque en definitiva... Excepto un par, no hay demasiadas políticas de Estado duraderas. No, y en seguridad todavía menos, porque en seguridad hay una cantidad de circunstancias en Uruguay que hacen que la política sea muy deficitaria y que por tanto el problema se mantenga. No tenemos técnicos, no tenemos formación al respecto, no tenemos un lenguaje común, no tenemos datos certeros. Es decir, cuando yo vuelvo a Uruguay, lo hago dejando un buen trabajo que tenía en España, totalmente enfocado en yo quiero llegar a Uruguay y lograr mejorar las políticas de seguridad. Por eso entro también en política, ¿no? Y dejo la academia. Y yo era consciente, porque lo veía, de que probablemente había chances de que ganara la coalición republicana, y se hablaba tan mal de la gestión de Bonomi, pero tan mal, no se reconocía absolutamente nada, ni siquiera las cosas positivas que había, que eran... que en toda gestión hay cosas positivas. Aumento en el presupuesto, en uso tecnología, en cantidad de cámaras de videovigilancia, entre otras cosas. A ver, Bonomi estuvo 10 años. Es imposible que no hagas un montón de cosas buenas, ¿no? Yo veía... Incluso hasta se mejoraron notoriamente los salarios, por supuesto, de los policías. Que no quita que haya sido una gestión que yo considero deficitaria, no quita, ¿no? Pero bueno, dicho eso, yo veía que si esto pasaba, iba a haber un cambio de 180 grados que sé que no dan buenos resultados, lo tengo clarísimo. Entonces, más allá de que yo seguramente con la experiencia política que tengo hoy, capaz que hubiera usado otro lenguaje, o hubiera hablado con otro medio de comunicación, también es probable, lo que yo quería poner sobre la agenda es, ojo, que hay cosas que se han hecho bien. No está todo mal. No, exacto. Y quería hacerlo yo sabiendo que me iban a atacar a mí, pero que yo era parte de esa coalición. ¿Fuiste consciente? ¿No? Te lo pregunto porque recuerdo haber entrevistado al expresidente Sanguinetti en Radio Universal. Y bueno, ya pasaron unos años, puedo confesar que Sanguinetti estaba realmente molesto por tus declaraciones y las atribuyó a tu inexperiencia, a tu juventud e inexperiencia. ¿A vos esas críticas te llegaron, te las hicieron saber? Sí, fuertísimas. O sea, fue duro, no te voy a decir que no, fue duro, pero no lo cambiaría en lo más mínimo. Porque, perdona, mi experiencia en estos 5 años en el Ministerio Interior confirman lo que te estoy diciendo ahora. Es decir, hicimos una cantidad de mejoras enormes que en gran medida, desde mi punto de vista, consistió en despolitizar la seguridad pública. Es decir, dejar de priorizar la política partidaria a la seguridad pública. Y te puedo dar 1.000.000 de ejemplos. Sí, sí. ¿No? Pero el más obvio para seguir esta conversación es llego y barro con todo, ¿no? Es decir, hubo una cantidad de programas que empezó a implementar el Frente Amplio que yo me puse sobre los hombros
para mejorarlas, corregirlas y que den continuación. Y continuaron hasta el día de hoy y estoy seguro que van a ser mejores todavía con el gobierno que entra ahora, ¿no? Y eso lo hice peleándome con políticos y decisores que decían esto hay que borrarlo simplemente porque lo puso en marcha el Frente Amplio. De acuerdo. Bueno, a propósito, una de las iniciativas más notorias de este gobierno que terminó, lideraste la mesa interpartidaria que pretendía aunar ideas para implementar con la intención, con el foco en atacar la prevención de delitos, no tanto su combate. Y hubo un cortocircuito con el enviado del Frente Amplio, con Gustavo Leal, en 2023. Fue muy notorio, de hecho, se le criticó que a Leal que haya ido a una sola reunión y se haya ido. En algún momento Andrés Ojeda, hoy secretario general del Partido Colorado, pidió que el Frente Amplio reemplazara a Leal por otra persona. Con la bondad del paso del tiempo, de los meses, podríamos decir. Bueno, un año y algo. ¿Qué ves? ¿Cómo ves lo que pasó allí? ¿Y qué resultados dio en definitiva esa mesa interpartidaria? No, la mesa fue extremadamente productiva, dio lugar a una estrategia de seguridad integral y preventiva que tiene el famoso enfoque dual como marco teórico. Porque lo que realmente buscábamos, y de vuelta, lo que yo buscaba, sobre todo con esa estrategia, era crear un marco común. O sea que el rol de la ciencia, en este caso la criminología, que en Uruguay no existe, es enmarcar la conversación. Es decir, que vos puedas tener debates democráticos sobre cualquier tema, pero que hay ciertas cosas que no se discuten, ¿no? Como en economía, no hay nadie que salga a decir la inflación es buena y cuanto más arriba mejor. No, eso no hay, no existe porque todos sabemos que es una base sobre la que hay que pararse. En seguridad eso no existe, ¿no? Todavía no existe. Yo creo que dimos un paso importante con esto del enfoque dual, de decir, sin represión nos ahogamos. Pero si esto por sí solo es insuficiente, ¿no? Y creamos o pactamos 16 medidas, de las cuales 14 se han empezado a implementar o ya se implementaron, todas importantísimas, y hay 2 que eran el Ministerio de Justicia y el Gabinete a escala presidencial, que no se pudieron implementar, pero que este gobierno las va a implementar, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista fue un éxito. Ahora, pasó lo mismo que te dije antes, es decir, los partidos políticos, algunos, en este caso sobre todo para mí el Frente Amplio, priorizó lo político partidario, la contienda electoral, a la seguridad pública. Así todo, vos recuerdo, lo reconociste en algunas notas, conmigo también, que Leal había hecho buenos aportes y que se habían tomado algunas de las ideas que dejó en esa reunión a la que asistió. No, claro, es que él no asistió solo a una. Él fue a una la primera y luego dijo que no iba más, ¿no? Y la presión que pusimos encima de la mesa para que volviera a la mesa hizo que volviera, ¿no? Durante todo el proceso, los 6 meses, él participó y la verdad que dio buenas propuestas que se implementaron, apoyó, discutió. Yo no tengo nada para reprocharle. Pero desde el día 1 nos dejó claro que el Frente Amplio no iba a apoyar lo que saliera de esa mesa. Lo dejó muy claro y fue consistente y fue así, ¿no? ¿Y ahora vas a convivir con Leal en el ministerio o no necesariamente? No, pero también no tendría ningún problema. O sea, yo no tengo ningún problema personal con él. Nunca lo tuve y no lo tengo. Ojo. Bien. Los partidos que integran la coalición republicana criticaron, lo hablábamos hace instantes, duramente la gestión de Bonomi. Y claramente el tema seguridad le costó la derrota al Frente Amplio en 2019. Durante este quinquenio que terminó este 28 de febrero pasado, la oposición también le criticó duramente el Ministerio del Interior de este gobierno que terminó, en especial las gestiones de Luis Alberto Heber y el final de Nicolás Martinelli. ¿Cuál es tu evaluación sobre el Ministerio del Interior que terminó su gestión en esta administración saliente? Si tuvieras que pasar raya, ¿cuál es tu evaluación de la gestión? Gestión de la que participaste. Mira, yo no puedo decir otra cosa que lo que he dicho hasta ahora y que lo mantengo y lo mantendré siempre, no importa a quién esté asesorando. Por primera vez desde que tenemos estadísticas, que es desde después de la dictadura, por primera vez un gobierno le va a dejar al siguiente datos mejores que los que recibió. Por primera vez. El último gobierno colorado dejó un 40% más de rapiñas de las que recibió. Ese empeoramiento gradual que tuvieron todos los gobiernos uruguayos se aceleró fuertemente a partir de 2010. Entre 2010 y 2019, básicamente, el delito aumentó con una velocidad que nunca había pasado antes, ¿no? Este gobierno es el primero que logra no solamente quebrar esa tendencia al alza, sino bajar
gran parte de los delitos contra la propiedad que suele medir y que suele publicar el Ministerio del Interior, como son los robos con violencia, los hurtos, los robos a viviendas, los robos vehiculares. Todos esos delitos del abigeato bajaron 20%, 30%, 40%, 50%. Eso es un logro mayúsculo. Y a eso yo le tengo que agregar algo que yo diría que seguimos o continuamos de todas las demás administraciones, que es potenciar a la política pública. Es decir, hoy tenemos más funcionarios policiales, mejor equipados, mejor asalariados, mejor armados, ¿no? Un Ministerio del Interior y una Policía Nacional mejor equipada para el desafío que tiene enfrente, ¿no? Y a eso yo le agrego esto último que te dije recién, que para mí es muy importante, de haber puesto sobre la mesa un marco de comunicación común entre los partidos políticos que permite que el gobierno que entre ahora haya mantenido al director nacional de la policía, a mi persona, ¿no? Es decir, de alguna forma es un reconocimiento de que ese camino era el correcto, ¿no? Sí, y creo sí. que eso para el país es fundamental. Sí, pasa también con Daniel Radío, ¿no? Pero son pocos los casos en los que se digo, en general son pocos los casos buenos gobernantes que quedan para el gobierno siguiente cuando hay un cambio de signo político. Claro, pero yo recuerdo ponerle el 2005, cuando llega el Frente Amplio, barre con todos los policías mayores de cierta edad. O sea, fue un genocidio eso. Sí, sí. ¿No? Y cuando llega este gobierno, y yo también lo viví, a mí no me gustó, por supuesto, también se hizo se intentó hacer un barrido de una cantidad de profesionales que a lo mejor había muchos que se debían haber quedado, ¿no? Y como te digo, yo tuve que pelear mucho para que ciertos programas y ciertas personas pudieran seguir trabajando porque yo sabía que trabajaban bien, ¿no? Claro. Y eso no estaba bueno. Y creo que por esto que hicimos nosotros con el ministro Martinelli a la cabeza, creo que este gobierno le ha bajado un poco el tono a ese péndulo, Bien. ¿no? Y eso para el país es fundamental. Ahora, desde el Frente Amplio se descree desde el famoso descenso de los delitos, algo de lo que se ha jactado esta administración que terminó. No llegan a hablar de maquillaje de cifras, nadie dice claramente maquillaje de cifras, pero sí señalan que se desalentó el registro de algunos delitos, como insinúan algunos audios de jefaturas de policías de Maldonado y de Durazno. ¿Vos sos de los que cree y defiende fehacientemente que descendieron los delitos? Sí. Acá vemos una entrevista que yo le hice en Seré Curioso a Jorge Díaz, quien me señalaba esos audios y dice, bueno, maquillaje de delitos no, pero hubo una clara intención de que no se registraran algunos de los delitos. Mirá, a ver, primero, no tengo ningún indicio de que haya ese desánimo por tomar denuncias, ninguno. Y quienes toman denuncias en el Ministerio del Interior son seres humanos que a veces están cansados y tienen ganas de irse para la casa y pueden cometer errores. Eso pasa en todas las profesiones. Sí. También le pasa a los profesionales de la policía. Ahora, todos los indicios que tenemos, todos, nos sugieren que hoy se denuncia tanto como se denunciaba antes, todos, incluyendo la encuesta de victimización que publicamos el otro día, que publicamos hace unas semanas por parte del INE, que sugiere que se denuncia que el mismo porcentaje de robos se denunció en 2023, el mismo porcentaje que había en 2016. Es decir, que yo creo que eso no ha cambiado. Además tenemos un indicador muy fiable que es el robo de vehículos, que todos tienen que denunciar, ¿no? Se estima que hay un 3%, 4% que no denuncia, pero vos no podés cobrar el seguro si no lo denunciás, ¿no? Bueno, bajamos casi un 30% durante esta gestión. Entonces, todos los indicios que yo tengo van en la dirección de que la contabilización de denuncias refleja de manera correcta la evolución del delito en Uruguay. Bien, pero igual está buena tu aclaración, ¿no? Estamos hablando del descenso de las denuncias y no el descenso de los delitos propiamente, ¿no? Pero es imposible. Siempre se midieron las denuncias. Siempre se midió eso y es imposible medirlo de otra manera. O sea, las encuestas de victimización que vamos a empezar a hacer ahora, ¿no? Es un instrumento mucho más fiable porque intenta agarrar todo el universo delictivo, pero tampoco son los delitos. Las personas que son encuestadas pueden mentir perfectamente. Claro. ¿no? Por tanto, siempre es un indicador, es un proxy, ¿no? Ahora, seguramente a mitad del año 2025 o a finales de 2025 habrá un nuevo informe semestral sobre las denuncias. Y ahí veremos, capaz que si las denuncias de repente en un semestre se aumentaron un 100%, y ahí vamos a ver que había un maquillaje. Si no, si se mantienen más o menos igual, entonces creo que ese relato se queda a pedazos, ¿no?
Está claro. Vamos a una pausa. Estamos charlando con Diego Sanjurjo, técnico del Ministerio del Interior, especialista en políticas de seguridad. Ya venimos. En Grupo Gama trabajamos para hacer la diferencia. Con responsabilidad, dándole valor a la vida. Y lo hacemos en familia, para las familias y las empresas del Uruguay. Conéctese usted también a Grupo Gama. Con Grupo Gama te sentirás seguro, te sentirás en familia. Todos los emprendimientos tienen una energía especial. Una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse. Una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Vuelta a clases con Óptica Ruglio. Los peques y no tan peques vuelven a clases y Óptica Ruglio tiene una promo que no podés dejar pasar. Comprás un armazón y los cristales y te regalan un segundo par completo. Escuchaste bien, uno más completo. Visítalos en sus 3 sucursales, Montevideo y una en Colonia. La visión que tus niños necesitan, el estilo que ellos merecen. Si hablamos de salud visual, hablamos de Óptica Ruglio. Ya estás trabajando en el Ministerio del Interior. Decíamos más temprano, sos uno de los pocos casos de continuidad del gobierno saliente y este entrante de Yamandú Orsi. Es una rareza, es una bienvenida rareza, ¿no? En los últimos 20 años no es común que algún dirigente de los partidos de la Republicana luego integre un gobierno del Frente Amplio. Yo decía, tu caso, el de Daniel Radío, vos me hablas de un jefe de policía, digamos, el director de la Policía Nacional. ¿Cómo se explica tu continuidad en un gobierno de izquierda, más allá de tu perfil técnico? Sabiendo que sos colorado, asesoraste al Partido Colorado, ¿cuál es la explicación que te dieron a ti para argumentar tu continuidad en el ministerio? Y bueno, a ver, acá yo creo que se dan 2 cosas, ¿no? Una, la que dije antes, de haber podido definir un marco de conversación que permite que el Frente Amplio reconozca que el rumbo que estaba llevando a cabo al final el Ministerio del Interior, era aceptable, por así decirlo, ¿no? Y que no hacía falta hacer un viraje de 180 grados nuevamente, ¿no? Eso es muy positivo. Y para mí personalmente la continuidad está muy asociada al ministro Carlos Negro, claramente. ¿Por qué? Porque él justamente... ¿Él llega y te pide? ¿Él pide que te quedes? Sí. Es decir, él a los pocos días de haber sido designado, que fue una sorpresa para mí y creo que para él también, a los pocos días me llama, ya veníamos conversando desde hace años, porque en realidad él era un fiscal, uno de los titulares de la Fiscalía de Homicidio de Montevideo, sí, ¿no? Ya habíamos conversado varias veces, habíamos comido juntos más de una vez. Y bueno, él me dice que le gustaría mucho contar con mi asesoría, ¿no? Y él, como te digo, él es muy consciente, creo yo, de la importancia de priorizar la seguridad pública a lo político partidario. Tanto así que él, cuando a él le preguntaron por los números del Ministerio del Interior, él siempre dijo que, por supuesto, que se podían mejorar, etcétera, pero que él confiaba en los números. ¿No? Lo dijo, y eso para mí fue muy importante, no es poca cosa, ¿no? ¿Y en qué medida compartís la visión de la seguridad pública del ministro Negro? ¿Cuáles son los grandes lineamientos o la visión de la seguridad pública en grandes rasgos que compartís con él? Y bueno, yo creo que él es consciente, quizá, al menos por las conversaciones que yo tuve con él, que la política de seguridad tiene que ser profesional,
No, ya lo es, por supuesto que ya lo es. Tiene que cada vez sofisticarse y profesionalizarse más, ¿no? Que la política de seguridad no es un tema de voluntad, no es que yo vengo y con ganas bajo el delito, no lo es en lo más mínimo, ¿no? Yo tengo unos problemas que tienen causas estructurales, como son la marginalidad, la pobreza, el desempleo, el narcotráfico, ¿no? Mercados ilegales que son muy poderosos y que estamos rodeados en ese sentido. Y la policía es un actor más, ¿no? Y si nosotros queremos tener éxito, no podemos hacer lo que hizo el resto de América Latina. No podemos. O sea, ya sabemos cuál es el camino que no funciona, que es el que siguieron prácticamente todos los países de América Latina, que es insistir únicamente en más policías, en más penas y en más militares. Todos los países que están destrozados en América Latina siguieron ese camino hace 2 décadas, hace 3 décadas, ¿no? Nosotros tenemos que hacer lo que hacen los países a los que nos queremos parecer, que entienden la seguridad como un problema interinstitucional, donde la policía es un actor más dentro de todo un abanico de actores y de políticas que conjugan prevención con represión, ¿no? Está claro. El control del narcotráfico puede llevar a una disminución de la criminalidad, pero la guerra contra el tráfico está perdida. Esto dijo Carlos Negro, el ministro del Interior, hace algunas semanas en Radio Sarandí, y se armó un revuelo bárbaro. Podemos ver unas placas ahí de sus declaraciones en Radio Sarandí. Quien le contestó era el todavía ministro en funciones, Nicolás Martinelli, en Twitter, y en Código Futboleros le dijo: Carlos, no podés entrar a la cancha diciendo que el partido estaba perdido. Si damos la lucha por perdida, el crimen solo va a crecer. Y luego el ministro Negro, tenemos ahí los tweets, tuvo que aclarar sus dichos. Dijo Negro: hoy en Radio Sarandí dijimos que la fantasía de derrotar al narcotráfico ha fracasado con total éxito, acá y en todas partes del mundo. Incluso los que han dedicado mayor presupuesto a esta guerra muestran resultados claramente adversos. Reafirmo entonces que se trata de intervenir en forma inteligente para que las bandas no puedan combatir en forma violenta. En definitiva, seleccionar los objetivos para mostrarles a los delincuentes más violentos que matar no es gratis. La curiosidad es que yo escuchaba lo que había dicho Negro, el marcado de cancha, podríamos decir, de Martinelli, y la aclaración de sus dichos de Negro en Twitter, y recordé, mirá qué curioso, la entrevista de Carlos Negro es con Gabriel Pereira en Radio Sarandí, y recordé algo que me había dicho Gabriel Pereira sentado ahí donde estás vos, y quiero repasarte porque vas a ver que el concepto en definitiva es muy similar. Escuchemos lo que decía el colega Gabriel Pereira y después te voy a pedir una opinión. Esto decía hace algunas semanas Gabriel Pereira acá en Seré Curioso. Yo creo que es una guerra perdida. O sea, cualquier estratega militar que haya estudiado en academias, vos le planteás el escenario. Cuando Nixon le declara la guerra a las drogas en el año 71 y todos los países se abrazan a esa guerra, en Estados Unidos había 13.000 presos, hoy tiene 2,5 millones de presos. Había 2 grupos importantes, hoy hay 34. Hoy hay 18 tipos de drogas distintas. Se multiplicaron por 15 los consumidores. El precio de la droga bajó. Si no nos damos cuenta que es una guerra perdida, un país que tiene miles de millones que ha invertido en tecnología de punta para enfrentar al narcotráfico y no ha podido, somos unos ingenuos. Yo creo que cuando pase el tiempo nos habremos dado cuenta que así como nos lamentamos de la esclavitud, nos habremos lamentado de la sangre que corrió, las democracias en riesgo, por combatir un fenómeno que es multicausal. Bueno, la reflexión seguía. Me interesa saber tu punto de vista. ¿Es o no una guerra perdida? Mirá, porque también entiendo a Martinelli, Muchachos, si decimos que es perdida y nos entregamos, entonces, ¿cómo hay que interpretar esto? Mira, yo ya di mi opinión al respecto hace tiempo en una entrevista en Búsqueda, y voy a repetir un poco lo mismo que dije y que de alguna manera rescata un poco ambos lados, ¿no? Una guerra no se pierde hasta que uno de los dos lados deja de pelear.
Por tanto, yo no concordaría con que la guerra está perdida. Técnicamente nunca va a estar perdida porque los estados no van a desaparecer frente al narcotráfico, ¿no? Lo que yo sí diría es que toda la evidencia histórica nos demuestra que es una guerra que no se puede ganar. No es lo mismo. No es lo mismo que una guerra está perdida a decir una guerra que no se puede ganar, ¿no? Eso es lo que yo diría. Y en ese sentido concuerdo con Gabriel. Es decir, desde que se declaran y se definen y se empieza a actuar en base a la guerra contra las drogas, ya hace unos 80 años, cada año se produce, se vende, se compra y se consumen más drogas ilegales que el anterior. Entonces algo hay que hacer distinto. O sea, sin lugar a dudas es uno de los mayores fracasos, ¿no?, de la historia reciente de la humanidad, sin lugar a dudas. Y claro, el mayor impacto de ese fracaso lo tiene América Latina, lo tiene Asia, que es donde se producen diferentes tipos de drogas que mayor daño causan a esas comunidades, ¿no? Y vos que sos un estudioso del tema, entonces la pregunta de cajón es, perfecto, haciendo las cosas como las venimos haciendo, marchamos. Entonces, ¿cómo hay que combatir? Sí, de vuelta, yo esto ya lo he dicho públicamente y ya me pegaron en su momento por decirlo públicamente. No estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Uruguay, creo yo, y América Latina, bajo únicamente este enfoque, no puede mejorar su situación. No puede. O sea, puede empeorarla, pero no puede mejorarla sustancialmente, ¿no? Acá tenemos, yo veo dos vías. Una es que básicamente implica volverse un país desarrollado, que sería tener los niveles educativos, ¿no?, y los indicadores laborales y los indicadores de pobreza y marginalidad que tienen aquellos países que logran mantener el problema del narcotráfico y del consumo problemático de drogas en una pequeña minoría de la población. El otro que se podría hacer en paralelo sería intentar regular algún tipo de estas drogas, ¿no?, hacer una prueba. Yo soy escéptico en que uno pueda hacer una regulación como la que Uruguay hizo de la marihuana, que se pueda hacer con derivados de la cocaína o con la cocaína. Soy escéptico, pero ser escéptico no significa ser un idiota. Claro, no significa descartarlo, porque evidentemente lo que tenemos es un fracaso asegurado. Jorge Valle era uno de los que decía hay que legalizar todas las drogas. Jorge Valle y Mario Vargas Llosa, y presidentes de todo el planeta, es decir, y premios Nobel de todo el planeta, ¿no? Es decir, en Uruguay a veces piensa que estamos en una cápsula, ¿no? No, estas son discusiones que se vienen llevando hace décadas y que en algún momento un país se va a animar y va a probar algo, ¿no? Sin duda. A mí, te digo, yo lo digo y me saldrán a pegar, pero yo lo he dicho públicamente. Si Uruguay quisiera, igual que hizo con la marihuana, hacer un piloto, de ver, bueno, a ver qué podemos hacer parecido a esto, pero con otra droga, yo lo apoyaría con las dos manos, sin duda. Porque lo que tengo del otro lado para probarlo como es un piloto fracaso y evaluar. asegurado. Está claro, está claro. Quiero hablarte de las reformas que deberá encarar este Ministerio del Interior. Le pido al señor director una columna de la colega Natalia Roba en El Observador. Escribe ella: el proyecto de los mediadores que están promoviendo Diego Sanjurjo y el ministro, en ese caso era Martinelli, que me parece que está muy bueno porque son medidas preventivas, es algo a largo plazo. Los índices de homicidio no van a bajar mañana. Todo esto lo decía Carlos Negro. También destacó la creación de la Brigada de Homicidios, con 5 o 6 oficiales que trabajan codo a codo con los fiscales, ya que como consecuencia cambiaron totalmente los porcentajes de resolución de casos. Se nota la diferencia. En 6 meses ya es superior a los 6 meses del mismo periodo sin la brigada. Con la brigada hay un aumento de captación y resolución de casos. Contame vos con tus palabras, ¿qué reformas debería encarar este Ministerio del Interior entrante? A ver, hay muchas reformas. Viste, antes cuando hablamos de por qué seguía, ¿no? Y yo te dije que estaba muy asociado a Carlos Negro. También tiene que ver con que, bueno, para mí no solamente es importante ayudar en materia de seguridad pública, si el ministro entrante, el ministro cree que puedo hacerlo, sino también tener llegada, ¿no? Es decir, tener influencia, ¿no? Y en ese sentido, varias de las reformas que está encarando ahora el ministro son reformas que yo en su momento le propuse o le diseñé parcialmente, ¿no? Entonces, algunas de esas medidas prefiero no comentártelas porque son potestad del ministro hacerlas públicas, ¿no? Pero si yo te tuviera que decir una medida que tiene que tomar el país, es reformar el sistema penitenciario. Es decir, la mayor diferencia
que tenemos con aquellos países a los que nos queremos parecer, sin duda, es el sistema penitenciario. Tenemos una policía que puede mejorar, por supuesto, pero que en términos relativos está bastante bien. Está bastante bien. En América Latina, sin duda que es la mejor o la segunda mejor. No estamos tan lejos de lo que tienen los países desarrollados. En armamento, en número, en capacidades. No estamos tan lejos. El problema que sí tenemos es que en España, todas las personas que entran a prisión, de todas las que entran, solo el 30% reincide. Y acá el 65%. Acá es el 70%, exactamente. Bueno. Y los que no reinciden son personas muy mayores, ¿no? Entonces, tenemos una especie de embudo donde mandamos a todas estas personas y en vez de aprovechar ese momento en el tiempo que están obligados por nosotros a estar ahí para formarlos, para ayudarlos a sobrevivir sus adicciones, para que hagan una tecnicatura, para que aprendan a trabajar con máquinas, que es lo que se hace en España, nosotros los encerramos, ¿no? Los hacinamos, les permitimos que estén en contacto entre ellos, pensando a ver, bueno, qué van a hacer cuando salgan, y seguramente eso que van a hacer es peor o igual que lo que hacían antes, ¿no? Claro. Entonces, te quiero llevar a esto. Sin duda alguna, si nosotros logramos reformar el sistema penitenciario, y es el camino más, es el paso más importante para una sociedad segura, sin lugar a dudas. Bien. Algo que dijiste hace algunas semanas en Arriba Gente, en Canal 10, dijiste, si seguimos el camino de la región habrá homicidios a jueces y políticos. Y recordaba cuando dijiste eso, que algo no tan distinto había dicho Mario Lallera, el exdirector de la policía en el último gobierno del Frente Amplio, y lo mataron, metafóricamente, lo tildaron de tremendista, de exagerado. Brevemente, explícame tu razonamiento. ¿Qué te hace pensar que si seguimos en este camino no estamos tan lejos de que comience a haber homicidios a jueces y periodistas o políticos? No, ojo, ahí está la diferencia. Yo creo que cuando lo dijo el exdirector nacional de la policía, él dijo que íbamos en ese camino. Yo no creo que vayamos en ese camino. Yo creo que Uruguay, en los últimos años, ha empezado a darse cuenta que las políticas basadas en evidencia, que las políticas de los países desarrollados no son las del resto de América Latina. Y lo que tenemos que hacer es continuar ese viraje. Bien. ¿No? Lo que pasa es que sí tenemos miembros de nuestra sociedad y miembros de la política uruguaya que no, que lo que dicen es hay que seguir aumentando las penas. Más mano dura, más mano penas. dura, más policías, más no sé qué. No te pueden nombrar ningún país del mundo, ninguna democracia por lo menos, que con esa receta haya tenido cualquier tipo de éxito, porque no la hay. ¿No? Pero igual. Te hablan enseguida de Bukele, ¿no? Claro, no es una como democracia. Un ejemplo, ¿no? exitoso. Pero... Claro. No, a ver, claro, es que si vos no tenés que respetar el Estado de Derecho, como hace Cuba, como hace Bukele, como hace Arabia Saudita, y sí, ahí bajás el crimen en un mes, evidentemente. Claro, pero si vos tenés que respetar el Estado de Derecho, tenés que demostrar que el otro es culpable, ahí se complica, ¿no? Y tenemos dos caminos, un camino que es el que toman los países a los que nos queremos parecer en todas las demás áreas, y tenemos un camino que es un fracaso tremendo. Yo lo que digo es, si seguimos haciendo esto, si no seguimos virando para acá y le metemos a este lado, y sí, eventualmente van a empezar a matar a periodistas que investigan el narcotráfico, a jueces, a fiscales, que es lo que pasa en casi toda América Latina semanalmente, ¿no? Muy bien, y ahí me pongo un programa de cocina. Vamos a la pausa. Estamos charlando con Diego Sanjurjo, asesor del Ministerio del Interior. Ya venimos. Elija bien. Más opciones, mejores decisiones. Somos una empresa que tiene como objetivo brindar a nuestros clientes profesionales y particulares un servicio completo en sus proyectos de obra. Ofrecemos asesoramiento técnico, personal idóneo y materiales de primera calidad. Arte Aluminio, la empresa líder en aberturas en Uruguay. Finales de esta charla con Diego Sanjurjo en la noche de Trimax Media y BTV.
¿Qué aspiraciones políticas tenés a mediano o largo plazo? Mirá, estos últimos 5 años en el Ministerio del Interior me dieron para darme cuenta que hay ciertas áreas de la política que no disfruto haciendo tanto, como sí disfruto analizando, diseñando, evaluando políticas públicas de seguridad, ¿no? Entonces, capaz que algunas ambiciones que tenía las he limitado un poquito, ¿no? A mí, la verdad, hoy Pero digamos, por hoy, ser ministro del Interior en algún momento, o ser legislador, o yo qué sé, o ser presidente de la República. Mira, por lo que te dije al principio de esta entrevista, porque creo que si tuviera que estar en 3 aniversarios seguidos, un día me pego un tiro. Mi sueño realmente, y que he estado cerca de cumplirlo, ¿no? Pero mi sueño es tener un ministro que piense igual que yo y que me diga, ¿sabés qué? Vos encargate de gestionar esto y yo me voy a dar vueltas por todos los aniversarios, inauguraciones y eventos públicos y políticos que hay por ahí. Ese es mi sueño. No sé si algún día lo voy a conseguir, pero ese es mi sueño. Vi el anillo, sos casado. ¿Te interesa formar una familia? Sí, me interesa. La verdad que sí. Siempre me vi con hijos. Me interesa mucho. Con mi esposa vamos 3 años de casados y bueno, por un tema biológico... Y acá la conocemos. Acá la conocemos. Luisi es brasilera, de Porto Alegre. ¿Cómo se llama? Luisi. Luisi. Y Le mandamos un beso grande. Nos conocimos en Suiza hace 10 años. Mirá vos. Y me la traje a Uruguay, imagínate las diferencias. Pudiendo estar en la playa Copacabana hasta acá, mirá vos. Sí. Bueno, pero acá está acompañando y a ver si el próximo año nos toca. Te vas a llevar los vinos, gentileza de los amigos de Iber, un pack de vinos tintos de los amigos de Iber, y además te pido que vayas abriendo esa bolsita de óptica Ruglio. Me encanta esto. A ver qué te mandó Roberto. No es usual venir a una entrevista. ¿Viste? Acá tratamos bien a los invitados. No, capaz que no tanto en las preguntas, pero se van regalados. ¿Cómo no? Claro que sí. A ver. Mirá qué lindo, hermoso. Perdóname que no me las ponga, pero las muestro. Con que las muestres, sos un político serio. Espectacular. Con que las muestres está bien. Muy lindas, ¿eh? Diego, ¿sos un tipo feliz? Muchas gracias. Yo creo que a rato soy feliz. Sí. Ya aprendí en terapia que el que dice que siempre es feliz está mintiendo, seguramente. O está pastillado de alguna manera. Yo a rato soy feliz. Gracias por esta charla. Muchas gracias a vos. Señores, gracias por la compañía. Si agarraron esta entrevista empezada o la quieren volver a ver, repasar conceptos, están todas colgadas en el canal de YouTube de Trimax Live. Y de mi parte solo me resta invitarlos a la semana próxima acá en la pantalla de BTV en los estudios de Trimax Media. Chau, chau. Días como hoy no fueron hechos para estar solo.